Engin y Tuba. La pelea que pensábamos que conocíamos, pero no. Hay algo más, algo gordo, detrás de todo esto que nadie, repito, nadie se esperaba. Estábamos todos tranquilos, ¿verdad? Viendo cómo salían las noticias, que si discusiones, que si mala vibra en el set. Lo típico que pasa en las series turcas cuando los protagonistas se llevan un poco mal fuera de cámaras, ¿no? Pero aguanta, porque lo que se rumorea ahora. Uf. Esto cambia las reglas del juego por completo. Para ser honestos, yo también me creí lo de los roces típicos, el estrés del rodaje, diferencias creativas, lo que sea. Lo normal. Pero ahora me llegan cositas y ojo que no son de un fan cualquiera. Son de gente que está cerca, que lo vive en primera persona. Y lo que cuentan es explosivo. Muchos dicen que la tensión era por culpa de los guiones, que no se ponían de acuerdo, o que uno se sentía más protagonista que el otro. Claro que sí. Típico. Pero va a ser que no es eso. Para nada. Lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más personal, mucho más, tierra, nobleza y traición, amigos. Se habla de que Tuba estaba súper contenta, feliz con cómo estaba avanzando todo y Engin parece que tenía otras expectativas, y no precisamente profesionales. Dicen, y esto es fuerte, que Engin estaba, ¿cómo decirlo sin que me caiga el mundo encima? Vamos, que estaba celoso. Sí, habéis oído bien. Celoso de Tuba. Y no de que ella destacara más, que ya destaca por sí sola. No. El tema va por otro lado. Parece ser que Engin se enteró de algo que le hizo saltar las alarmas. Algo relacionado con Tuba y un tercero. Y cuando digo un tercero, no me refiero a un compañero de reparto, no. Me refiero a alguien que, menuda historia. Si los rumores son ciertos, Engin creía que Tuba estaba empezando algo serio con alguien que a él no le hacía ninguna gracia. Alguien que, según se dice, le había hecho daño en el pasado. O sea, que encima hay historia previa. Esto ya huele a venganza o a protección extrema. Y claro, imagínense ustedes. Tuba feliz, viviendo su momento y Engin, con la cabeza en otro sitio, imaginando escenarios catastróficos. La combinación perfecta para que todo explote. Se cree que él la confrontó, le echó en cara cosas y ella, obviamente, se defendió. Y ahí saltó la chispa que todavía sigue quemando. Lo más loco de todo es que si esto es verdad, nada de lo que hemos leído hasta ahora sobre la pelea tenía que ver con la serie. Ni un poquito. Eran dimes y diretes de una situación personal que se les fue de las manos y afectó directamente al rodaje. ¿Y Tuba qué? Pues se la ve súper profesional, como siempre. Haciendo su trabajo, dejando que las cosas pasen. Pero por dentro, ¿quién sabe lo que está sintiendo? Quizás frustración, quizás decepción. Para mí, esto demuestra lo difícil que es a veces separar la vida personal de la profesional, especialmente cuando hay tanto estrés y tanta gente mirando. Y si además hay asuntos del corazón de por medio, ¡buf! Ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Podrán superar esto? ¿Será esta la gota que colme el vaso y marque un antes y un después en su relación, sea cual sea? ¿Y ustedes qué pensáis? ¿Creéis que Engin actuó por celos o que hay algo más que no sabemos?